Nunca pedí nacer, y mis padres, Robert y Linda Parker, dejaron eso bien claro desde el principio. Soy Cindy, la segunda hija, la que no estaba planeada, la que nunca quisieron. Mi hermana, Melissa, era la hija dorada, la que realmente deseaban. Crecer en la casa de los Parker era como vivir en dos mundos completamente diferentes. El mundo de Melissa estaba lleno de amor, atención y elogios, mientras que mi mundo estaba lleno de fría indiferencia y resentimiento apenas disimulado. Nunca olvidaré mi 8º cumpleaños. Me desperté esa mañana con esperanza, deseando que este año fuera diferente. Tal vez recordarían, tal vez les importaría. Bajé las escaleras y encontré a mamá y papá conversando con Melissa sobre su próximo recital de danza. Buenos días, dije, tratando de mantener mi voz ligera. Mamá apenas me miró. Tu cereal está en el alacena. Eso fue todo. Ningún feliz cumpleaños. Ningún abrazo, nada. Más tarde, cuando nos sentamos a cenar, papá apenas lo reconoció. Ah, cierto. Feliz cumpleaños, hija, murmuró sin levantar la vista de su plato. Mamá parpadeó. ¿Es hoy? Pensé que era la próxima semana. Esa noche, mientras me acostaba en la cama sosteniendo la única tarjeta de cumpleaños que había recibido, de la abuela Elizabeth, sus palabras fueron el único consuelo que pude encontrar. Mi querida Cindy, feliz cumpleaños, cariño, traes tanta alegría a mi vida. Nunca olvides lo especial y amada que eres. Con todo mi amor, abuela. Leí esa tarjeta una y otra vez, aferrándome a sus palabras. ¿Cómo podía ser especial si mis propios padres ni siquiera recordaban mi cumpleaños? La escuela no era mejor. Las conferencias de padres y maestros eran una farsa. Observaba a los padres de otros niños llegar orgullosos, ansiosos por escuchar sobre los avances de sus hijos, pero mis padres siempre tenían una excusa. Lo siento, Cindy, decía mamá, sin sonar ni un poco apenada. Ese día es la competencia de danza de Melissa, lo entiendes, ¿verdad? Asentía, pretendiendo que no me dolía, pero siempre lo hacía. Lo peor era escuchar sus conversaciones cuando pensaban que no podía oírlos. Una noche, acostada en la cama, escuché la voz de papá flotando desde abajo. No lo entiendo, dijo. Melissa es tan brillante y talentosa. ¿Por qué Cindy no puede ser más como ella? Mamá suspiró. Lo sé, es como si ni siquiera lo intentara. ¿Recuerdas cómo Melissa leía a los 4? Cindy apenas podía atarse los zapatos a esa edad. Sus palabras me atravesaron, reforzando la idea de que nunca sería suficiente. A medida que crecí, la distancia emocional entre nosotros se profundizó. Me volví más callada, más reservada. ¿Para qué intentarlo si ya estaba claro que nada de lo que hiciera sería lo suficientemente bueno? Pero había una persona que realmente me veía, la abuela Elizabeth. Cada visita a su pequeña casa era como entrar en un mundo donde importaba, donde mis opiniones tenían valor, donde podía ser yo misma. Cuando tenía 12 años, llegué a mi punto de quiebre. La atmósfera tóxica en casa se hizo demasiado difícil de soportar. No podía quedarme allí ni un día más sin perderme a mí misma. Con lágrimas en los ojos, me volví hacia la abuela. Abuela, dije entrecortadamente, apenas pudiendo hablar, ¿puedo ir a vivir contigo? Contuve la respiración, temerosa de que dijera que no, pero su respuesta llegó de inmediato, llena de calidez. Oh, cariño, dijo, abrazándome con fuerza, siempre tendrás un hogar conmigo, y algún día, todo lo que tengo será tuyo. Me derrumbé en su abrazo, sintiéndome segura por primera vez en años. No me importaba heredar nada, solo quería sentirme amada y aceptada. Cuando mis padres se enteraron del arreglo, su reacción fue exactamente la que esperaba, se rieron. La casa de mamá, papá se burló, esa casita vieja, ¿y trabaja en la biblioteca por unas monedas? ¿Qué podría ofrecerte, Cindy? Mamá se encogió de hombros, aliviada. Bueno, si eso es lo que quieres, hará las cosas más fáciles aquí. Su desprecio dolió, pero también me confirmó que estaba tomando la decisión correcta. No veían valor en lo que la abuela podía ofrecer, pero estaban más que felices de deshacerse de sus responsabilidades. La vida con la abuela no siempre fue fácil. El dinero era escaso, y a menudo luchábamos por llegar a fin de mes. La abuela trabajaba largas horas en la biblioteca, y yo tomaba trabajos temporales para ayudar. Pero nada de eso importaba porque, por primera vez, me sentía verdaderamente amada y aceptada. La abuela nunca se perdía un evento escolar. Se sentaba en el centro en cada presentación, cada ceremonia de premiación, brillando de orgullo. Mis obras de arte decoraban su refrigerador, y ella se jactaba de su brillante nieta con cualquiera que la escuchara. Bajo el cuidado de la abuela, florecí. La chica callada y retraída que había sido desapareció. Hice amigos, me uní a clubes, y mis calificaciones subieron.
Era increíble lo que un poco de aliento podía hacer. Claro, tuvimos nuestras luchas financieras. Hubo noches en que la abuela se saltaba la cena, diciendo que no tenía hambre para que yo pudiera tener un plato lleno. Pero incluso en esos tiempos difíciles, el calor y el amor en nuestra pequeña casa compensaban cualquier cosa que nos faltara. Luego, una tarde de otoño, todo cambió. La abuela llegó a casa como si hubiera recibido la mejor y la peor noticia de su vida. Su rostro era una mezcla de alegría y tristeza, risas y lágrimas. Cindy, cariño, dijo, su voz temblando, necesitamos hablar. Es sobre mi hermana, Margaret. Ella falleció inesperadamente. Recuerdo vagamente a la tía Margaret, una empresaria rica que había estado distanciada de la familia durante años. Lo siento mucho, abuela, dije, tomando su mano. Ella la apretó y continuó. Hay más, Cindy. Margaret me dejó todo, su fortuna entera. Ahora somos millonarias, cariño, multimillonarias. La noticia se difundió rápidamente, y antes de que pasara mucho tiempo, mis padres llegaron a nuestra puerta. Una noche, hubo un golpe. Cuando la abuela abrió la puerta, allí estaban Robert y Linda, con los ojos llenos de lágrimas y sonriendo. Elizabeth, Cindy, dijo mamá, su voz llena de emoción, cometimos un terrible error. Papá asintió, hemos sido unos padres horribles, queremos hacer las cosas bien. Me quedé congelada, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Los mismos padres que me habían ignorado y menospreciado durante años ahora me rogaban una segunda oportunidad. Por favor, Cindy, suplicó mamá. Vuelve a casa. Dejemos que seamos la familia que debimos haber sido siempre. Miré a la abuela, dividida. Ella me sonrió suavemente. Es tu decisión, cariño, lo que elijas, te apoyaré. Después de días de agonizar, decidí darles otra oportunidad. Con el permiso de la abuela, empaqué mis cosas y regresé a la casa de los Parker. Al principio, parecía un sueño hecho realidad. Mamá y papá eran amorosos, atentos, incluso, se presentaban en cada evento escolar. Aplaudían más fuerte que nadie y me compraban regalos pensados. Las noches de juegos en familia se convirtieron en una ocurrencia regular. Recuerdo la primera vez que papá me revolvió el cabello después de que ganara en el Monopoly, diciendo, esa es mi chica. La calidez que sentí fue indescriptible. La mayor sorpresa llegó a la hora de dormir. Mamá comenzó a arroparme todas las noches, justo como siempre había querido. Me alisaba el cabello y me besaba la frente. Buenas noches, cariño, susurraba. Te amamos mucho. Incluso Melissa parecía haber tenido un cambio de corazón. Comenzó a incluirme en sus actividades, me presentó a sus amigas, y hasta me dio consejos sobre chicos y maquillaje. Quería confiar en que mi familia finalmente había cambiado, que realmente me veían y me amaban por quien era. Sin embargo, una pequeña voz en el fondo de mi mente seguía cuestionándolo todo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué solo después de que abuela obtuvo dinero? Intenté ignorar esas dudas. Decidida a saborear el calor recién encontrado en mi familia que siempre había soñado, llamaba a abuela con frecuencia, contándole lo feliz que estaba y lo perfecto que todo se había vuelto. Aunque ella se alegraba por mí, pude sentir su incomodidad. Solo recuerda, Cindy, siempre me recordaba, siempre tendrás un lugar conmigo, pase lo que pase. Pasaron los meses, y la vida en la casa de los Parker se acomodó a un nuevo ritmo. Melissa, la estrella brillante de la familia, se graduó con honores y se fue a una universidad prestigiosa. Abuela se mudó a una nueva y grandiosa casa, dejando atrás su antigua vida. En cuanto a mí, tenía 16 años, y todo parecía perfecto. Mis calificaciones mejoraron, tenía un grupo de amigos muy unido, e incluso había comenzado a salir con Jaque de mi clase de química. Sentía que todo finalmente encajaba. Una tarde de viernes, estaba emocionada por encontrarme con Jaque en el diner local. Pasé horas preparándome, probándome ropa y retocándome el maquillaje, pero cuando llegué y me senté a esperar, mi teléfono vibró con un mensaje. Lo siento, Cindy, surgió algo, no podré ir esta noche. Mi corazón se hundió, miré la pantalla, sintiendo la punzada de la decepción. Dejé el diner y me dirigí a casa, más temprano de lo planeado. La casa estaba tranquila cuando me dejé entrar con mi llave, con cuidado de no despertar a nadie. Mamá y papá probablemente pensaban que todavía estaba fuera, y no tenía ganas de explicar por qué regresé tan pronto. Pero cuando pasé por el estudio de papá, escuché voces. Estaba a punto de anunciar mi presencia cuando las palabras de mamá me detuvieron en seco. No puedo seguir con este acto mucho más tiempo, dijo, la frustración clara en su voz. Nunca la quise, para empezar, y hacer de cuenta que me importa ahora me está agotando. Me quedé paralizada, mi sangre se heló. Haciendo de cuenta que me amaba, mi mente corría.
luchando por comprender lo que estaba escuchando. Mis manos temblaban mientras sacaba discretamente mi teléfono y comenzaba a grabar. Sabía que no debería estar escuchando en secreto, pero no podía detenerme. La respuesta de papá me revolvió el estómago. Necesitamos ser pacientes, querida. Una vez que abuela se haya ido, todo ese dinero irá para Cindy. Si jugamos bien nuestras cartas, podemos convencerla de compartirlo con nosotros. Piensa en la vida que podríamos tener. Me quedé allí, incapaz de procesar la traición que estaba escuchando. La familia amorosa que creía tener no era más que una fachada, una actuación para el dinero de abuela. Mi corazón se rompió mientras la verdad se hundía en mí. Todas esas cenas familiares, los besos de buenas noches, las sonrisas orgullosas, nada de eso había sido real. Cuando ya no pude más, di un paso atrás y abrí la puerta de golpe con un estruendo. Ya llegué, exclamé, forzando mi voz para que se mantuviera firme a pesar de la tormenta que rugía en mi interior. Mamá y papá entraron rápidamente, poniéndose sonrisas en sus rostros, pretendiendo estar preocupados. Cindy, cariño, llegaste temprano, dijo mamá, su voz rebosante de falsa preocupación. ¿Todo bien? Papá intervino, su voz impregnada de falsa simpatía. Luché contra las ganas de gritarles, de exponer sus mentiras en ese momento. En su lugar, les regalé una sonrisa débil. Jaque canceló, murmuró, observando de cerca sus reacciones. Surgió algo. Sus respuestas eran demasiado ensayadas. Mamá hizo un sonido comprensivo, y papá me dio una palmada en el hombro tranquilizadora. Me costó no retroceder. Esa noche, no pude dormir, sus palabras resonando en mi mente. A la mañana siguiente, ya había tomado una decisión. Esperé hasta escuchar que ambos coches se iban, y luego me moví rápidamente. Empaqué una bolsa con ropa y recuerdos, mi corazón latiendo fuerte con cada movimiento. Sin pensarlo dos veces, tomé mis cosas y dejé la casa, dirigiéndome directamente a la casa de abuela. Cuando llegué, los ojos de abuela se abrieron de par en par al verme. Cindy, cariño, ¿qué pasa? Me derrumbé en llanto. Todas las emociones que había guardado dentro salieron de golpe. Entre sollozos, le puse la grabación. Su rostro pasó de la sorpresa a la incredulidad, y luego a una furia palpable. Esos desalmados, tramposos. Se detuvo, respiró hondo y se calmó. No te preocupes, querida, les daremos una sorpresa que nunca olvidarán. Abuela me abrazó con fuerza, y por primera vez desde que escuché esa conversación, finalmente me sentí segura. Esa noche, mi teléfono vibró con mensajes y llamadas, mamá, papá, incluso Melissa, preguntando dónde estaba, dejando mensajes urgentes, rogándome que volviera a casa. Los ignoré todos, hasta que ya no pude soportarlo más. Hola, respondí fríamente. Cindy, oh gracias a Dios. La voz frenética de mamá se escuchó al otro lado. ¿Dónde estás? Hemos estado tan preocupados. Casi me río ante lo absurdo de la situación. Estoy con abuela, respondí calmada, y nos gustaría invitarlos a todos mañana para una discusión familiar. Hubo una pausa. Claro, tartamudeó mamá, estaremos allí. Cindy, cariño, lo que sea que esté mal, podemos solucionarlo. Colgué antes de que pudiera decir algo más. ¿Solucionarlo? No tenía ni idea de lo que venía. A la noche siguiente, la tensión en el aire era palpable cuando sonó el timbre. Abuela apretó mi mano con seguridad antes de abrir. Mis padres entraron, sus caras máscaras de preocupación y afecto. Me dio asco ver cuán fácilmente se metían en su papel. Cindy, cariño, empezó mamá, extendiendo la mano hacia mí. Retrocedí, confundida por la expresión de su rostro. La voz de abuela fue calmada mientras señalaba el comedor. Por favor, siéntense, tenemos mucho de qué hablar. Mientras se sentaban, los ojos de papá escanearon la habitación, probablemente notando las evidentes señales de riqueza. Mamá, ¿qué significa todo esto? ¿Está todo bien? Sin decir una palabra, coloqué mi teléfono sobre la mesa y le di play. Sus propias voces resonaron por la habitación, desmoronando su fría conspiración frente a ellos. El color se desvaneció de sus rostros, la mano de mamá voló a su boca, y papá se encogió en su silla. Cuando la grabación terminó, la habitación cayó en silencio. Luego, ambos comenzaron a hablar al mismo tiempo, pidiendo perdón y dando excusas vacías. Abuela levantó la mano para callarlos. Su voz, cuando habló, era una mezcla de decepción y rabia contenida. Esperaba, realmente creí que habías cambiado, dijo, cada palabra cargada de emoción. Incluso estaba considerando dividir mi patrimonio entre todos ustedes. Hizo una pausa, mirándolos a los ojos. Pero ahora, puedo decir con certeza que todo lo que tengo se lo dejaré a Cindy, y solo a Cindy.
El shock golpeó a mis padres como una ola gigante. El pánico se apoderó de ellos, y sus reacciones variaron entre súplicas y desesperación. «Por favor, tienes que entender», gritó mamá, las lágrimas corriendo por su rostro. «Cometimos un error, pero si amamos a Cindy, podemos corregir esto». Pero cuando sus súplicas fueron ignoradas, su tono cambió rápidamente. El rostro de mi padre se torció con furia. «No puedes hacer esto. Somos sus padres. Tenemos derechos. Nos aseguraremos de que nunca la vuelvas a ver, Elizabeth». Sus amenazas me pasaron por encima, pero una calma inesperada se apoderó de mí. Por primera vez en mi vida, sabía dónde estaba y lo que debía hacer. «Estoy buscando la emancipación», declaré, mi voz firme y clara. «Mi abuela será mi tutora legal. Ustedes ya no tienen autoridad sobre mí». La mirada atónita en sus rostros habría sido casi graciosa si la situación no fuera tan dolorosa. Cambiaron la mirada de mí a mi abuela, incapaces de comprender que sus bien trazados planes no solo habían fracasado, sino que se les habían vuelto en su contra de la peor manera posible. «Creo que es hora de que se vayan», dijo mi abuela. Su voz sin lugar a discusión, se levantó y señaló la puerta. Una vez que la puerta hizo clic al cerrarse, exhalé un suspiro que no me había dado cuenta que estaba conteniendo. Mi abuela me abrazó con fuerza, y sentí como la tensión de los últimos días comenzaba a disolverse. Las semanas siguientes a la confrontación con mis padres estuvieron llenas de citas legales y sesiones en la corte. Mi abuela contrató un equipo de abogados expertos para ayudarnos a navegar el complicado proceso de la emancipación y la transferencia de tutela. Había creído ingenuamente que una vez que mis padres fueran expuestos, se retirarían. Estaba muy equivocada. Robert y Linda lucharon con todas sus fuerzas para mantener el control sobre mí, especialmente porque significaba seguir teniendo acceso a la fortuna de mi abuela. Nuestros abogados trabajaron sin descanso, presentando un caso basado en años de negligencia y daño emocional. La grabación de la conversación entre mis padres fue una prueba crucial, pero no era nuestra única arma. Los maestros de mis antiguas escuelas se presentaron para compartir historias de cómo mis padres regularmente no asistían a las conferencias de padres y eventos escolares. La señora Johnson, mi maestra de tercer grado, habló sobre el momento en que gané el concurso de ortografía y mis padres no asistieron a verme recibir mi premio. Los vecinos también testificaron sobre el marcado contraste en el trato entre Melissa y yo. El señor Rivera, que había sido nuestro vecino durante años, contó en la corte cómo se organizaban fiestas de cumpleaños extravagantes para mi hermana, mientras que las mías pasaban desapercibidas. Luego, llegó el día de la audiencia final. Mientras esperábamos en la corte que el juez entrara, noté una cara familiar que se colaba por la puerta trasera. Melissa. Cuando Melissa subió al estrado, sus palabras destrozaron cualquier ilusión de lealtad familiar que pudiera haber quedado. «Sí, su señoría», dijo, su voz firme. Estaba al tanto del plan de mis padres para usar a Cindy y acceder al dinero de mi abuela. La sala del tribunal se llenó de susurros. Me quedé congelada, atónita, mientras Melissa continuaba. La repentina amabilidad, el vínculo de hermanas, todo era parte del acto. Nuestros padres pensaron que sería más convincente si yo lo aceptaba. La mirada de Melissa se encontró con la mía, y vi un destello de arrepentimiento. Pero era demasiado poco y demasiado tarde. Su traición selló el destino de mi relación con los Parker. La decisión del juez fue rápida y final. Se otorgó la tutela completa a Elizabeth, y yo fui legalmente emancipada de Robert y Linda Parker. Al salir del tribunal, una extraña mezcla de emociones me invadió: alivio, tristeza y una nueva sensación de libertad. Mi abuela envolvió su brazo alrededor de mis hombros, acercándome. «Ya terminó, cariño», dijo suavemente. «Ahora estás a salvo». Asentí, incapaz de hablar por el nudo en mi garganta. Había terminado, pero también marcó el comienzo de algo nuevo, una oportunidad para construir una vida libre de manipulación y amor condicional. En nuestro viaje a nuestra nueva casa, miraba por la ventana, observando cómo las calles que una vez conocí se desvanecían. Dejaba atrás a la familia en la que nací, pero me dirigía hacia algo mucho más valioso, un futuro basado en el amor verdadero, el respeto y la aceptación. En los meses siguientes a las batallas legales y la angustia emocional, me encontré de pie en el umbral de una nueva vida. La mansión que ahora compartía con mi abuela no era solo una casa, era un santuario donde finalmente podía sanar, crecer y respirar, con el amor y la seguridad que siempre había deseado. Me entregué a mis estudios, ya no buscando la aprobación de unos padres distantes. En su lugar, estaba construyendo un futuro en mis propios términos. Mi abuela, fiel a su palabra, me apoyó en todo lo que pudo, pero más que las comodidades materiales o los tutores caros,
Fue su amor inquebrantable y su fe en mí lo que realmente marcó la diferencia. Puedes ser lo que quieras, Cindy, decía ella, con los ojos brillando de orgullo. El mundo es tuyo para tomarlo. Juntas, nos embarcamos en aventuras que nunca imaginé. Viajamos a París, donde descubrí una pasión por el arte y la arquitectura. Fuimos a un safari en África, y encontré un amor por la fotografía de vida silvestre. Cada nueva experiencia me ayudó a descubrir partes de mí que no sabía que existían. Pero el viaje más difícil tuvo lugar en la tranquila oficina de la doctora Olson, mi terapeuta. 2 veces a la semana, me sentaba en su cómodo sofá, deshaciéndome lentamente de años de cicatrices emocionales. Está bien estar enojada, me decía suavemente. Está bien lamentar la familia que deberías haber tenido. Poco a poco, comencé a confiar nuevamente, no solo en los demás, sino en mí misma. Empecé a reconocer mi valor, dándome cuenta de que merecía amor y respeto simplemente por ser quien soy. A medida que se acercaba mi graduación de preparatoria, reflexioné sobre el largo y difícil camino que me había llevado hasta aquí. La familia en la que nací ya no formaba parte de mi vida, sin tarjetas, sin llamadas, sin contacto. Mamá, papá, Melissa, se habían convertido en nada más que recuerdos dolorosos, pero al perderlos, gané algo mucho más valioso, respeto por mí misma, fuerza interior y el amor incondicional de una abuela que se había convertido en más madre para mí de lo que mis padres biológicos jamás fueron. La noche antes de mi graduación, mi abuela y yo nos sentamos en el patio, viendo el atardecer pintar el cielo de brillantes tonos de naranja y rosa. Estoy tan orgullosa de ti, Cindy, dijo mi abuela, apretando mi mano. Has pasado por tanto, y mira lo que eres ahora. Eres más fuerte y más hermosa que nunca. Las lágrimas se acumularon en mis ojos, pero esta vez, eran lágrimas de alegría. No lo habría logrado sin ti, abuela, tú me salvaste. Ella negó con la cabeza, sonriendo. No, cariño, tú te salvaste a ti misma. Yo solo te di un lugar seguro para hacerlo. Al estar de pie sobre el escenario al día siguiente, aceptando mi diploma al son de los orgullosos vítores de mi abuela, una sensación de paz me invadió. El dolor de mi pasado ya no me definía. En su lugar, estaba llena de emoción por el brillante futuro que tenía por delante. Aunque perdí a la familia con la que nací, gané algo mucho más valioso, la libertad de convertirme en la persona que siempre debí ser. Y mientras escaneaba la multitud, mis ojos se encontraron con los de mi abuela. Sabía que lo que viniera, no lo enfrentaría sola. Gracias por ver. Nos vemos nuevamente en el próximo video. Sigue asombrado.